Hola, bienvenidos a La Voz de Julio, la voz progresista en YouTube. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Lo que van a ver, creo yo, que después de transmitir este video, lo va a borrar de su cuenta de YouTube. Si no me equivoco, es la única cuenta que tiene este video donde pues queda muy claro el periodismo que ejercía Carlos Loret de Mola. Difícil encontrar entrevistas a funcionarios de estos periodistas como Loret, Ciro, López Dóriga y otros por arte del Espíritu Santo. Ya esas entrevistas son muy difíciles de encontrar, por algo será que ya las borraron. Pero esta todavía está en la página del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Creo yo que pues la va a tener que bajar porque pues muestra a Carlos Loret como lo que siempre ha sido, un personaje al servicio del poder, al servicio de la derecha. Pongan atención, es una entrevista larga, pero es importante rescatarla y conservarla aquí en el canal de La Voz de Julio. Escuchemos y veamos con atención esto. Presidente, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y de entrada, ¿cuál es la reflexión que le despierta, pero sobre todo, cuál es el compromiso como presidente de México frente a estos acontecimientos y la descomposición en el tema de seguridad? Primero que nada, Carlos, déjame decirte que agradezco muchísimo a todos los mexicanos, a los líderes políticos, sociales, económicos, a la gente, a los ciudadanos, a las mamás, a los padres de familia, a los trabajadores, a todos las enormes muestras de fuerza, de solidaridad. Por supuesto que estamos tristes y dolidos por nuestras víctimas, por tantas personas inocentes asesinadas cruel, bárbaramente, absurdamente, pero también decididos a enfrentar ese problema y a derrotar a los criminales, verdaderos terroristas que tanto daño le han causado a nuestro México y en particular al pueblo de Nuevo León. En segundo lugar, el enfatizar la importancia de la atención a las víctimas. He estado en contacto desde el primer momento con el gobernador de Nuevo León. Se ha establecido un mecanismo fundamentalmente sostenido en el gobierno local, pero con el apoyo del área de atención a víctimas de la Procuraduría General de la República, que también ha estado coadyuvando con las investigaciones. Hace un rato veía el recorrido que hiciste del lugar con el subprocurador general de la República precisamente, y estamos con todo apoyando al pueblo y al gobierno de Nuevo León en las investigaciones. Me parece muy importante el avance que se dio ayer, Carlos, el haber detenido ya a varios presuntos responsables, hasta el momento 5 vinculados, uno de maneras más directas que otras, pero todos vinculados a este terrible asesinato. Y ha sido fundamental también el que muchos elementos que hemos venido construyendo en el fortalecimiento institucional, la Plataforma México, la base de datos de huellas dactilares, la base de datos de rostros, de identidades, de vehículos, en fin, que nos ha permitido, entre otras cosas, el avanzar en estos temas. La recompensa ofrecida por la Procuraduría, etcétera. Es decir, el segundo elemento que quiero enfatizar es que tenemos que dar con ellos, vamos a dar con ellos, y ya estamos afortunadamente, el gobierno de Nuevo León, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, capturando a los primeros responsables. Y como ocurrió en el caso de Villas de Salvarcar, como ocurrió en la matanza de migrantes en San Fernando, o en el caso tristísimo de los jóvenes de Morelos, del joven Sicilia y otros, vamos a dar con los culpables en este caso. Y lo tercero, y bien importante, Carlos, es que tenemos que estar bien claros todos. Los enemigos de México son los criminales, y mientras más divididos nos vean los criminales, más van a abusar de la gente. Por eso es tan importante que del dolor y la tragedia que tanto ha sacudido a nuestro México, que nos ha lastimado tanto, que nos ha enlutado, salga esta fuerza y esta unidad que nos permita avanzar y derrotarlos y erradicarlos de nuestras calles, de nuestras comunidades, de nuestras vidas. Presidente, a lo largo de este programa, en las voces que hemos recogido, hay muchas que señalan
El discurso no cambia por parte de las autoridades y debería cambiar porque la situación pues es cada vez más complicada. Estas mismas voces, algunas de ellas señalan que urge un cambio en la estrategia. ¿Hay espacio para eso, presidente? Considerando cómo han ido creciendo las cosas, ¿hay espacio para un cambio? ¿Hay consideraciones del presidente de México para cambiar su estrategia para enfrentar la guerra contra el crimen organizado? Siempre hemos estado abiertos a revisar y a cambiar lo que sea necesario de esta lucha por la seguridad, Carlos, porque es una lucha de todos. Sin embargo, estando abiertos también y a la hora de recibir propuestas, no sé si tú rescates las más relevantes propuestas de cambio. Por ejemplo, nos dicen, hay que generar oportunidades educativas para los jóvenes. Yo le digo, muy bien, y te aseguro que en este gobierno hemos dado más oportunidades educativas que nunca en la historia de México. Tan solo en los 4 años y medio de gobierno, que estaré pronto a reportar el 1 de septiembre, hemos creado más de 90 nuevas universidades, hemos ampliado casi 50 más, y a nivel de bachilleratos, particularmente técnicos, hemos creado 985 nuevos en lo que va de mi administración. Nunca antes se habían abierto tantas oportunidades para los jóvenes. Por supuesto que queda mucho más, pero vamos a seguir trabajando. Se habla, por ejemplo, de tener una actividad más intensa en la prevención y tratamiento de adicciones. La estamos teniendo y particularmente ahora no solo se ha multiplicado el presupuesto para prevención de adicciones, sino que se han creado más de 300, casi 400 ya centros Nueva Vida, donde se ha atendido a ya incluso más de casi 2 millones de personas que han recibido atención de manera directa o a través de una red de promotores voluntarios muy importante que hay en el país. Entonces, yo enfatizaría cuáles son los ejes de nuestra estrategia, te diría que son 3. Primero, enfrentar y confrontar a los criminales. No podemos permitir que sigan circulando en las calles con armas, amedrentando a la gente, porque aquí se trata probablemente de la extorsión de un casino que puede tener muchas utilidades, pero también extorsionan al pequeño comerciante, a los agricultores, a los productores de resina, a los madereros, a los ganaderos, a los comerciantes, y no podemos simplemente resignarnos y voltear la vista para otro lado y decir, no, mejor no los enfrento porque son muy peligrosos. Hay que enfrentarlos. ¿Hay algún cambio en esto? ¿Tenemos que seguir enfrentando a los criminales o tenemos que cambiar eso? Yo digo que tenemos que seguir, por supuesto, Carlos. El segundo eje de la estrategia es fortalecer las instituciones, hacer lo que hemos hecho precisamente en la Secretaría de Seguridad Pública, crear una policía con mayor inteligencia y capacidad de información. La plataforma México, por ejemplo, que ayudó mucho a dar con estos primeros responsables de la tragedia a través de la base de datos de rostros, de huellas dactilares, de vehículos, de modus operandi, etcétera. Y creo que aquí hay un reto muy importante. Necesitamos que haya 32 policías estatales fuertes, confiables, y para ello es importante que todos los estados cumplan el compromiso que tenemos por ley y por el Acuerdo de Seguridad, Justicia y Legalidad de depurar, de revisar mediante control de confianza a los mandos medios y a los elementos de todas las policías de los estados de la República, de todos los ministerios públicos estatales y federales. Y ese fortalecimiento de las instituciones, el día que lo logremos, nos va a dar condiciones plenas de seguridad, estoy seguro. ¿Hay algo que cambiar ahí? Por supuesto que no, tenemos que seguir, y yo diría tenemos que ir mucho más a prisa, porque sabemos que los criminales han corrompido las instituciones en todos los órdenes de gobierno, han penetrado a través de la corrupción o la intimidación, y por eso muchas veces tienen la cobertura de los propios policías para cometer sus crímenes, y eso no lo podemos tolerar. Me parece que este es un elemento medular. Y el tercer eje es la prevención social, reconstruir el tejido social, que es lo que hemos venido haciendo, y ahí creo que tenemos que enfatizar. Las voces que dicen, bueno, la percepción que tengo es, hay que seguir la lucha, por supuesto hay que estar dispuesto a hacer algunos cambios, pero la esencia misma, Carlos, la esencia misma de la estrategia, la verdad es que básicamente las recomendaciones van en ese sentido. Den más educación, hay que generar oportunidades de trabajo, pues sí, ¿qué más quisiéramos todos generar más oportunidades de trabajo? Hay que hacerlo, estoy totalmente de acuerdo, pero eso no veo que implique un cambio verdaderamente fundamental. Presidente, hoy por lo menos por lo que he escuchado de líderes sociales, deportivos, políticos, mediáticos, del mundo artístico, cultural e intelectual, hay una sensación nacional de decir, no nos vamos a dejar, México tiene que unirse frente a este dilema. Y desde ahí le pregunto 2 cosas, presidente. Primero, en lo que queda de su sexenio, un poquito más de un año, las cosas van a mejorar.
¿Las cosas van a mejorar? O sea, ¿usted espera entregar cuentas al próximo presidente de México con condiciones de seguridad mejores a las actuales? Y segundo, ¿qué contesta a quienes dicen el gobierno nos metió en esta? Primero, la estrategia va a seguir avanzando y en la medida que la estrategia tenga éxito, las cosas van a mejorar, Carlos. Es decir, hemos venido avanzando, particularmente en los 2 últimos años, más que nunca, en la captura de líderes criminales. Tú sabes bien este dato, hace 2 años y medio publicó la PGR una lista de los 37 más buscados, de ellos ya hemos capturado a 21 y vamos por todos. Se ha capturado a líderes muy importantes, al llamado Tony Tormenta, a Arturo Beltrán, a Nacho Coronel, a la Barbie, al Grande, al Indio, en fin, una serie de personajes verdaderamente tétricos, criminales, monstruosos, sin escrúpulos, y tenemos que seguir, y creo que seguirá habiendo capturas, desde luego. La segunda parte, la de fortalecimiento institucional, parece muy importante. El último año de mi gobierno, tanto a nivel federal, que hemos hecho una gran labor de depuración y fortalecimiento en la Policía Federal, en las Fuerzas Armadas, y estamos acelerando el paso en la propia Procuraduría General de la República y en la Policía Federal Ministerial. Por supuesto que las cosas van a estar mejor y tendremos policías más confiables. En las policías locales vamos más despacio, pero creo que ha habido avances importantes y un esfuerzo importante de muchos gobernadores, particularmente en los últimos meses, y creo que en la medida que sigamos apretando y sigamos haciendo todos un esfuerzo, eso mejorará las cosas y se reflejará también en mejores condiciones de seguridad. Ha habido casos donde este esfuerzo ha fructificado y ha denotado mejora. Te pongo, por ejemplo, 2 casos que son paradigmáticos. El caso de Tijuana y Baja California, que llegó un momento de extrema violencia y afortunadamente tuvimos la colaboración suficiente de las policías locales y del gobernador. Eso permitió que bajara drásticamente la violencia y que Tijuana recuperara la vida, los espacios, la participación ciudadana, la tranquilidad hasta un punto razonable. El otro caso paradigmático es Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, por ejemplo, que ha sido para muchos, todavía sigue siendo el emblema de la violencia en el país, efectivamente tuvimos momentos terribles de hasta 30 asesinatos en un día. Hoy estamos reduciendo notablemente la violencia en Ciudad Juárez. Se ha reducido por lo menos en un 50% de hace unos 9 meses a la fecha, y creo que tenemos que perseverar, y también solo en el momento que tuvimos la colaboración clara de autoridades locales y que empezamos a trabajar todos contra, insisto, un enemigo común y dejar de echarnos la culpa unos a otros, empezamos a avanzar. Y tercero, el tercer caso que yo creo que está volviéndose paradigmático es el propio Nuevo León, Monterrey concretamente, que se explica no por la acción del gobierno, y con esto comienzo a contestar la segunda parte de tu pregunta. El problema en Monterrey, como el problema en Juárez o el problema en Tijuana, no es porque haya intervenido el gobierno federal. Al revés, esas ciudades tenían un problema grave de violencia, particularmente de violencia entre un grupo criminal peleando contra otro, y eso motiva la intervención de las fuerzas federales. Es decir, precede, primero es la violencia y luego la intervención nuestra para defender a la ciudadanía, porque hay quienes de manera reprobable, queriéndose lavarse las manos, dicen, no, pues esto es culpa del gobierno. No, señores, tenemos un grave problema de desmoronamiento o debilitamiento institucional de muchos cuerpos de seguridad pública, procuradurías, de una gran descomposición social y corrupción en algunos lugares, de una confrontación de los criminales, y eso nos obliga a intervenir enérgicamente por parte del gobierno federal. Así que, Carlos, para que quede claro, la violencia no la genera la participación federal. La violencia, la participación federal es generada por la violencia que vemos en muchos estados. Y en ese sentido, la intervención del gobierno federal no es el problema, sino parte de la solución. Y digo parte, porque no puede ni debe solo el gobierno federal ser la solución de este asunto. Necesitamos la participación de todos, particularmente de las autoridades a niveles locales, de otros poderes. Por ejemplo, yo aquí pido respetuosamente al legislativo que, a la vista de estas circunstancias, apruebe, con lo que ya han discutido mucho diputados, senadores, servidores públicos, las propias Fuerzas Armadas en la Cámara de Diputados, una ley de seguridad nacional que marque claramente los linderos en cuales debe participar las Fuerzas Armadas y que le dé atribuciones e instrumentos a la autoridad para poder enfrentar a los criminales, que nos dejen hacer nuestro trabajo. Lo que no se vale, Carlos, es que por la mañana se pida la intervención del Ejército o de la Marina o de la Policía Federal en un estado y por la tarde, en la noche, en los conciliados, los políticos locales, se critique al gobierno federal por su estrategia por parte de los mismos actores. Eso no se vale ya.
tenemos que ser un solo frente, una sola voz, una sola cara. Y por otra parte, que apruebe, por ejemplo, la ley de lavado de dinero que está atorada, la ley anticorrupción que presenté, que tampoco la han aprobado, una ley que presenté, ahí sí más recientemente, que se llama de cadenas criminales o cadenas de delito, en la cual, por ejemplo, si una sola persona se ostenta como integrante del Cártel del Pacífico o se ostenta como Zeta o como integrante de los Zetas, esa persona también debe pagar parte de la responsabilidad de los muchos crímenes que han cometido esos delitos. Es lo que se llama la ley RICO en Estados Unidos. De manera tal que necesitamos que el Poder Legislativo también haga su tarea y finalmente legisle ya en estas materias. Del Poder Judicial también le pido una cosa, Carlos. Los jueces distinguen muy bien, y los abogados, yo lo soy también, entre lo que es la verdad real y la verdad legal, la que resulta después de haber analizado todos los elementos de un juicio. Y la verdad, Carlos, yo veo que cada vez se aleja más la verdad real de la verdad legal. Y la verdad real, la que le preocupa a los ciudadanos, es precisamente que los criminales están actuando bárbaramente contra la ciudadanía y muchos de ellos, muy significativos, quedan impunes, porque al final de cuentas se dice que los elementos que se aportaron no se ajustaron a la verdad legal y salen libres. Yo pido que el Poder Judicial revise también sus actuaciones. Sé que la gran mayoría de los jueces son honestos, magistrados honestos, me consta, pero también hay algunos elementos que probablemente hayan sido, porque no puede pensarse que están inmunes, hayan sido objeto también de tentación o de corrupción por parte de los criminales, y también las resoluciones de los jueces que permiten la operación de muchos establecimientos que probablemente no debieran estar operando en condiciones normales y no operarían si no fuera por intervención judicial. Presidente, su antecesor, Vicente Fox Quesada, apenas propuso legalizar las drogas, que eso ya lo había dicho, pero no solo eso, sino brindar amnistía a los criminales, negociar con el crimen organizado. ¿Qué le dice usted a Fox y a quienes piensan como él? Pues mira, Carlos, la verdad es, imagínate que en este momento a los criminales que lanzaron la gasolina ahí en este lugar de la manera más cobarde, ruin, les demos amnistía y los dejemos libres. Pues ¿qué es eso? O sea, no sé cuáles sean las ideas y fundamentos de eso. Yo creo que para amnistía y para tregua con los criminales ya tuvimos demasiados años y ahorita estamos pagando las consecuencias de haberlos dejado crecer en todo el país. Esto es como un cáncer, Carlos, que a medida que no se actuó con determinación sobre los criminales, estos fueron expandiéndose en redes en todo el país, incluyendo, por ejemplo, mucho en el noreste. ¿Y qué ocurrió? Desde el año pasado comenzaron a confrontarse los Zetas y el Golfo, que eran dos organizaciones que estaban unidas, se pelean y eso provoca esta terrible lucha entre un cártel y otro que provoca tanta violencia y tanta muerte. Si te fijas, los números de homicidios terribles que observamos los mexicanos derivan en gran parte de la lucha que un cártel registra contra otro. En el noreste, incluyendo Monterrey, son el Golfo contra los Zetas y eso se extiende un poco a San Luis, a Veracruz ahora. En el centro norte, en Juárez, es el cártel de Juárez contra el cártel del Pacífico. En Sinaloa, Guerrero es mucho, y Morelos es los llamados Beltrán Leiva contra el cártel del Pacífico. En Michoacán, en mi tierra, mucho es la familia michoacana contra los Zetas y ahora que se dividieron también la familia contra los llamados templarios. De manera tal que lo que estamos viendo es una descomposición de cárteles que se fueron penetrando sin que se les hiciera una resistencia seria. Y pues yo creo que hay quien pensó que a lo mejor no pasaba nada si los dejaba uno en paz, si los dejaba no meterse con ellos. Esa era la filosofía que imperaba y resulta que ahora se están queriendo apoderar de nuestra sociedad y no lo vamos a permitir. Si a mí me dicen que la solución es mejor no te metas con ellos, déjalos en paz, etcétera, yo no voy a permitir, Carlos, definitivamente, que sigan extorsionando a la gente, que sigan ejecutando su violencia con tanta hazaña enfrente de todos nosotros, que deambulen impunemente camionetas con fusiles de alto poder por las calles, por las carreteras, que secuestren a la gente, que extorsionen comerciantes. No lo voy a permitir, Carlos, y estoy absolutamente determinado a eso. Y en cuanto al tema de legalización de las drogas, hay un asunto fundamental. Yo entiendo el argumento de quienes proponen ello. En la economía, efectivamente, cuando hay una prohibición y se genera un mercado negro, se generan precios y rentas estratosféricas que alimentan, son el combustible que alimenta precisamente
no solo la fuerza de estos criminales, sino también su voracidad. Esto es algo muy importante, Carlos. Finalmente, la ambición que despiertan rentas tan elevadas hace que estos cárteles pierdan todo escrúpulo y pierdan todo límite y hagan las barbaridades que estamos presenciando. Ahora bien, esa renta exorbitante no proviene propiamente del mercado mexicano. ¿De dónde vienen las grandes utilidades de los criminales? Vienen de todo lo que hacen, de que extorsionan a la gente, de que cobran cuotas, de que secuestran. No se compara con lo que ganan vendiéndole droga a Estados Unidos. Allá está la mayor renta. ¿Y por qué menciono Estados Unidos? Porque mientras Estados Unidos siga con un régimen de prohibición, es absurdo el que nosotros cambiemos el régimen unilateralmente. ¿Por qué? Porque quien determina ese precio exorbitante y esas rentas estratosféricas al crimen organizado no es el mercado mexicano de drogas, sino el mercado americano. Yo soy partidario de que se exploren soluciones a nivel global, y el viernes pasado dije, y hoy lo reitero, a los americanos, que son responsables también de la situación que estamos viviendo, que la gran fuerza que tienen los criminales deriva precisamente de la insaciable demanda de drogas en los Estados Unidos, de los miles, decenas de miles de millones de dólares que los ciudadanos norteamericanos pagan a los criminales mexicanos y americanos, porque el crimen organizado transnacional no reconoce frontera ni nacionalidad. Ellos están pagando estos crímenes y tienen que ser conscientes de eso. Y no estamos hablando de unos cuantos, son más de 100 millones de norteamericanos los que consumen droga o han consumido droga. Y ellos son responsables. Ahora bien, nuestra exigencia, ¿cuál es? Es doble. Que reduzcan sensiblemente el consumo de drogas y la demanda por drogas, que es el principal problema, porque no se puede reducir realmente la oferta. Si no se reduce la demanda, lo único que provoca es un incremento en el precio. Y dos, que cierren el criminal tráfico de armas y venta de armas de alto poder. Otro de los problemas que exacerbó este asunto es que en 2004-2005 quedó derogada la llamada ley que prohibía la venta de armas de asalto en Estados Unidos. Si tú observas, Carlos, el incremento del poder de los delincuentes y la violencia en México comienza allá en 2004-2005, cuando matan, por ejemplo, a una autoridad municipal y a un jefe de policía en Nuevo Laredo, cuando avientan cabezas en Uruapan, en Acapulco. A partir también coincide de que los criminales comenzaron a tener un acceso ilimitado a armas de alto poder. Durante mi gobierno yo he decomisado más de 110,000 armas, 85% de ellas vendidas en Estados Unidos, y más de la mitad son AK-47, R-15, granadas, lanzamisiles, armas de alto poder. Los americanos tienen que cerrar el criminal tráfico de armas, que también obedece al lucro de la industria que se dedica al armamentismo. Ahora bien, si no pueden reducir la demanda por drogas, o si no quieren, si ya están resignados los americanos a meterse cuanto quieran, pues entonces háganlo, pero entonces encuentren una solución, y eso está en manos de ellos, que les cierre las ganancias estratosféricas a los criminales. Y eso tiene que ser, o que busquen una solución de mercado, y entonces el debate de la legalización tiene que darse a partir de una realidad internacional y en Estados Unidos, o bien que pongan un puerto de entrada libre para que, por ejemplo, la cocaína que viene de Colombia y de Venezuela o de Perú no pase por México, ni por Guatemala, ni por Honduras, que hace una verdadera caravana de muerte, y que es precisamente lo que más exacerba la disputa por rutas y territorios entre los criminales. Presidente, muchísimas gracias por este enlace y muy buenos días. Gracias, Carlos, y gracias a todo el auditorio. Vamos a seguir trabajando muy fuerte. Reitero mis condolencias a las familias de Nuevo León que perdieron a un ser querido ahí. Margarita, mi esposa, ha estado en contacto con algunas de ellas. Hoy estará nuevamente en Nuevo León con algunos de los deudos, de los heridos. Estamos muy tristes por ello, pero al mismo tiempo muy decididos y determinados a ir contra esos criminales con todo, y a eso obedece el refuerzo de soldados y de policías federales en el área metropolitana de Monterrey, además de los miles de elementos federales que ya trabajan en el noroeste, que vamos a seguir trabajando en los tres frentes, enfrentando y confinando, derrotando a los criminales, fortaleciendo a las instituciones de seguridad y justicia, que eso es lo más urgente que tiene el país, y desde luego reconstruyendo el tejido social a través de oportunidades de educación, de salud, de esparcimiento y de trabajo para los jóvenes, que aunque es la tarea más larga y de más largo plazo, es la que más frutos nos va a rendir, Carlos. Presidente, muchas gracias de nueva cuenta. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Ahí está. Ustedes fueron testigos de cómo Carlos Loret de Mola entrevistó al entonces presidente Calderón, modosito, servil, muy bien portadito, como niño de kinder.
Y hay que rescatar este tipo de entrevistas que, repito, no aparecen en muchos canales. Aparece en el canal del presidente Calderón, en su cuenta de YouTube, pero estoy seguro que muy pronto la van a bajar porque pues queda evidenciado este señor Loret de Mola. Estoy seguro que a Carlos Loret de Mola le gustaría enterrarla, meterla, esconderla debajo de su colchón y que nos olvidáramos de cómo era en otras épocas. Pues bien, ahí está el video del día. No olviden suscribirse, clic, suscripción, clic, campanita y manita hacia arriba. Nos vemos en el próximo video.